Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios, los romances y los momentos más impactantes de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado suspiros, aplausos y, sin duda, una profunda reflexión en el mundo del espectáculo turco y más allá. Estamos hablando del momento que Kerem Bürsin nunca olvidará. Sí, han leído bien. Un instante que por su magnitud, por su carga emocional, por las implicaciones que tuvo, se ha grabado a fuego en la memoria de Kerem Bürsin y, francamente, en la de muchos de nosotros que seguimos de cerca su carrera y su vida. Así que si son fans de Kerem, si les fascinan las dinámicas entre celebridades, o si simplemente disfrutan de una buena historia con todos los ingredientes, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este momento tan particular, les recuerdo, queridos amigos, que la mejor forma de apoyar nuestro contenido y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones es suscribiéndose a nuestro canal. Es rápido, es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creando el contenido que tanto les gusta. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Y ahora sí, vayamos al grano. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, ¿qué nos viene a la mente? Por supuesto, su talento indiscutible como actor, su carisma arrollador, su sonrisa que derrite corazones y, como no mencionar, su icónico papel en Sen Kalkapm, la telenovela que lo catapultó a la fama internacional junto a la deslumbrante Hande Erçel. Precisamente es en el contexto de esta relación, de esta conexión que trascendió la pantalla y cautivó a millones, donde encontramos el momento al que nos referimos. Hablar de Kerem y Hande es hablar de un fenómeno. Su química en pantalla era palpable, casi eléctrica. Se notaba que había algo más que profesionalismo entre ellos, y el público, ávido de historias de amor reales y cinematográficas, se enamoró perdidamente de su dúo. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se mezcla con la realidad de una manera tan intensa? ¿Qué sucede cuando las cámaras dejan de grabar y la vida real llama a la puerta? El momento del que hablamos no es un instante cualquiera. No es un rodaje especialmente difícil o un encuentro fortuito en una alfombra roja. No, este es un momento que, según lo que se ha podido percibir y especular, marcó un antes y un después. Se trata, sin lugar a dudas, del momento en que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se hizo pública. Piénsenlo. Para ellos, como figuras públicas, mantener una relación privada es un desafío monumental. Cada paseo, cada cena, cada gesto puede convertirse en noticia. Y en el caso de Kerem y Hande la expectación era aún mayor. Desde el inicio de Sen Kalkapm, los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en aparecer. Las miradas furtivas, los gestos de complicidad en las entrevistas, los rumores de que pasaban tiempo juntos fuera del set. Todo alimentaba la llama de la curiosidad. Y luego, llegó el momento. Ese instante en el que la discreción se volvió insostenible o, quizás, decidieron que ya no querían vivir en la sombra. Imaginen la presión. Por un lado, la presión de los fans que anhelaban verlos juntos en la vida real, que deseaban que la magia de la televisión se trasladara a su cotidianidad. Por otro lado, la presión de los medios de comunicación, siempre al acecho de la primicia, de la imagen exclusiva que reventaría las redes sociales y los titulares. Y en medio de todo eso, dos personas jóvenes, enamoradas, intentando navegar una relación en medio de un huracán mediático. El momento exacto de su salida oficial, por así decirlo, fue un torbellino. No fue una simple declaración. Fue un cúmulo de apariciones públicas, de entrevistas donde ya no se escondían, de fotografías que confirmaban lo que todos sospechaban. Y para Kerem, en particular, este evento, esta revelación de su relación con Hande, fue un punto de inflexión. Piensen en lo que esto significó para su imagen pública. Kerem Bürsin ya era una estrella en Turquía, pero la relación con Hande Erçel lo catapultó a un nivel de fama internacional sin precedentes. De repente no solo era admirado por su talento actoral, sino también como parte de una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Cada paso que daban juntos era analizado, cada palabra comentada. Y para Kerem, un actor que ha trabajado duro para construir su carrera, para ser reconocido por su arte, la aparición de su relación a la luz pública debió ser un cóctel de emociones. Por un lado, la alegría de poder vivir su amor sin tener que esconderse, la satisfacción de compartir su felicidad con el mundo. Pero por otro lado, la posible preocupación de que su vida personal eclipsara su carrera profesional,
de que se le conociera más por ser el novio de Anne Ercel que por sus propios méritos actorales. Lo que es innegable es el impacto que tuvo en su carrera. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global precisamente por la conexión que existía entre Kerem y Ande. Las redes sociales explotaron con comentarios, fanart y un seguimiento masivo de cada detalle de sus vidas. Y Kerem, como protagonista masculino, se benefició enormemente de esta atención. Su presencia en el mercado internacional se consolidó, abriéndole puertas a nuevos proyectos y a una base de fans aún más amplia. Pero volvamos al momento en sí. ¿Cuándo fue exactamente ese instante que Kerem Bürsin nunca olvidará? Probablemente no fue un solo segundo. Fue más bien un periodo de transición. Un periodo en el que la negación o la discreción se disolvió para dar paso a la aceptación, a la oficialización. Quizás fue una fotografía en particular, un viaje juntos a Bali que se hizo público, una entrevista donde finalmente se abrió su corazón. Se especula mucho sobre cuándo fue ese momento exacto. Algunos apuntan a un viaje romántico a Maldivas, donde varias fotos y vídeos filtrados confirmaron su relación. Otros a apariciones conjuntas en eventos públicos donde la complicidad era innegable. Lo cierto es que de repente la pareja que habíamos visto en pantalla, la pareja que habíamos imaginado en nuestros sueños, se convirtió en una realidad pública. Y esa transición, para Kerem, debió ser abrumadora. Imaginen la conversación previa. ¿Debemos hacerlo público? ¿Estamos listos para el escrutinio? ¿Cómo afectará esto a nuestras carreras? El peso de la decisión, sin duda, debió ser considerable. Pero también debió haber una fuerza mayor, un deseo de ser honestos, de vivir su amor plenamente, lo que los impulsó a dar ese paso. Y así, la vida de Kerem Bürsin cambió. Ya no era solo Kerem, el actor talentoso. Era Kerem, la mitad de la pareja más icónica del momento. Cada noticia sobre él, cada aparición en público venía acompañada de menciones a Ande. Y aunque esto pudo ser un desafío al principio, también demostró la fortaleza de su relación, la capacidad de ambos para manejar la presión y seguir adelante, apoyándose mutuamente. El momento que Kerem Bürsin nunca olvidará es, por lo tanto, el momento en que su vida personal y su vida pública se entrelazaron de una manera tan poderosa y pública. Es el momento en que su romance con Ande Ercel se convirtió en un tema de conversación mundial, el momento en que su imagen se consolidó no solo como un actor talentoso, sino también como parte de una historia de amor que inspiró a millones. Este momento no solo definió una etapa de su vida, sino que también solidificó su posición en la industria del entretenimiento. Le dio una visibilidad que pocos actores turcos han alcanzado, y le abrió puertas a proyectos internacionales que antes parecían inalcanzables. Y todo gracias a esa chispa, a esa conexión, que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Podríamos decir que este momento fue una bendición disfrazada. Sí, la presión mediática fue inmensa, pero también lo fue la recompensa. La oportunidad de compartir su amor con el mundo, de inspirar a otros con su relación, y de ver cómo esa conexión impulsaba su carrera a nuevas alturas. Así que, queridos amigos, el momento que Kerem Bürsin nunca olvidará es aquel en el que decidió, junto a Ande Ercel, que su amor merecía ser compartido, que su historia merecía ser contada, y que la magia de Senkalkam no se quedaría solo en la pantalla, sino que se convertiría en un capítulo inolvidable en sus propias vidas. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, a veces las historias más apasionantes son las que suceden fuera de los escenarios, las que nacen del corazón y se enfrentan al escrutinio público con valentía y amor. En resumen, hemos viajado a través de la fascinante historia de Kerem Bürsin y Ande Ercel, centrándonos en ese momento crucial que sin duda marcó un antes y un después en la vida del actor, la oficialización de su relación. Hemos explorado cómo la química en pantalla se trasladó a la vida real, cómo la presión mediática influyó en su decisión y cómo este evento impulsó su carrera a niveles internacionales. Hemos reflexionado sobre la valentía que implica vivir un amor bajo los focos y cómo, para Kerem, este momento fue un punto de inflexión que nunca olvidará, un punto en el que su vida personal y profesional se fusionaron para crear un fenómeno que cautivó al mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este fascinante episodio en la vida de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la relación influyó positivamente en su carrera? ¿Qué otros momentos creen que son icónicos en la vida de Kerem?
Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son el alma de nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Ander Cell. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse nada. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.